¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay un ambiente de desasosiego que flota como una nube de tormenta en el mundo. ¿Por qué hay tanta agitación en tantos niveles? ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Cuál entre el mar de naciones emergerá como la sobreviviente y líder? En tiempos de incertidumbre, usted desea saber que todo está bajo control y llevándose a cabo tal como fue planeado. En este estudio bíblico Maná, la pastora Pili Alfaro demuestra cómo las profecías bíblicas están entrando en juego en el escenario del mundo de hoy. En este informativo profético de enseñanza, desde una perspectiva hebrea, lo descubrirá. Las profecías bíblicas y las tradiciones islámicas, ambas señalan el surgimiento de un reino y un dictador global que se apoderará del mundo. El rol que tienen las preocupaciones mundiales actuales para que los acontecimientos de los tiempos finales se desarrollen. Detalles sobre el futuro cercano. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. ¿Qué es la cúpula de la roca del Islam en Jerusalén? Muchos saben la respuesta, sin duda. La idea es abordar más profundo la pregunta, dar algunas curiosidades e incrementar nuestro conocimiento. Disfruta la respuesta y bienvenido nuevamente. La cúpula de la roca es un santuario musulmán que fue construido sobre el monte del templo en Jerusalén en el año 691 después de Cristo. La cúpula de la roca es parte de un área sagrada musulmana más grande que ocupa una porción significativa de lo que es también conocido como el Monte Moriah, en el corazón de Jerusalén. La cúpula de la roca recibe su nombre del hecho de que está construido sobre la parte más alta, la cúpula, del Monte Moriah, que es donde los judíos y los cristianos creen que Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio a Dios, como está en Génesis 22:1-14. También se considera ser la ubicación de la era de Araúna, el Jebuseo, donde David edificó un altar a Jehová, 2 Samuel 24:18. Es también sobre o muy cerca del sitio donde estaba parado el templo de Herodes antes de que fuera destruido en el 70 después de Cristo, por el ejército romano. Algunos incluso creen que la roca podría haber sido la ubicación del lugar santísimo que formaba parte del templo judío, donde el sumo sacerdote judío entraría una vez al año para hacer expiación por los pecados de Israel. La cúpula de la roca es parte de la mayor área islámica conocida como el Santuario Noble o Al-Haram al-Sharif. Esta área incluye más de 35 hectáreas y contiene la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Después de que los musulmanes se apoderaran de Jerusalén en el 637, los líderes islámicos se encargaron la construcción de la cúpula de la roca en el 685 después de Cristo. Tomó casi 7 años para completar la construcción y hoy es una de las estructuras islámicas más antiguas del mundo. La plataforma, o el área del monte del templo que alberga la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa, fue construido en el siglo I después de Cristo, bajo el gobierno de Herodes el Grande, como parte de su reconstrucción del segundo templo judío. Jesús adoraba en el templo de Herodes, y fue allí que él profetizó su destrucción, como está en Mateo 24:1-2. La profecía de Jesús se cumplió cuando el templo fue destruido por el ejército romano en el 70 después de Cristo. La zona del monte del templo donde se encuentra la cúpula de la roca es importante no solo a los musulmanes que lo controlan, pero también a los judíos y cristianos. Como el lugar donde una vez estuvo el templo judío, el monte del templo es considerado el lugar más sagrado en el judaísmo y es el lugar donde los judíos y algunos cristianos creen que se construirá el tercer y último templo. Esta zona es también el tercer sitio más sagrado del Islam. Debido a su importancia para los judíos y los musulmanes, el área del monte del templo es un sitio religioso altamente controvertido sobre la cual tanto la autoridad palestina e Israel reclaman soberanía.
La cúpula de la roca es una estructura impresionante, fácilmente vista en muchas fotografías de Jerusalén. No solo está en la cima del monte Moriah, pero también fue construido sobre una plataforma elevada hasta otros 16 pies por encima del resto de la zona del monte del templo. Dentro, al centro de la cúpula, es el punto más alto del monte Moriah. Esta roca desnuda mide unos 60 pies por 40 pies y se levanta alrededor de 6 pies desde el piso del santuario. Mientras que muchas personas se refieren erróneamente a la cúpula de la roca como una mezquita, fue en realidad construida como un santuario para los peregrinos, aunque se encuentra cerca de una mezquita musulmana importante. Algunos creen que la cúpula de la roca fue construida porque, según la leyenda musulmana, el profeta Mahoma fue llevado al monte Moriah por el ángel Gabriel, y desde allí ascendió al cielo y conoció a todos los profetas que le precedieron, así como vio a Dios sentado en su trono rodeado de ángeles. Sin embargo, esta historia no aparece en los textos islámicos hasta varias décadas después de que fue construido el santuario, que llevó a algunos a creer que la razón principal para la construcción de la cúpula fue para celebrar la victoria islámica sobre los cristianos en Jerusalén, y no para honrar la supuesta ascensión de Mahoma. Cuando Israel tomó el control de esta parte de Jerusalén después de la Guerra de 6 días en 1967, los dirigentes israelíes le permitieron una fundación religiosa islámica de tener autoridad sobre el monte del templo y la cúpula de la roca como una manera de ayudar a mantener la paz. Desde ese momento, a los no musulmanes se les ha permitido un acceso limitado a la zona, pero no están autorizados a orar en el monte del templo. Shalom para sus vidas, soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición, aquí en nuestro maravilloso estudio de Apocalipsis, Hidgalut. Pero todo desde una perspectiva apologética y profética, claro que sí. Vamos a estar en este momento hablando, el tema de hoy va a ser la polémica cúpula de la roca, nada más y nada menos que en la tierra de nuestro Mashiach. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, verso 15 al 16. Y vamos a estudiar este tema, porque tiene que abrirnos nuestros ojos, porque frente a nuestros ojos las cosas se están poniendo más y más delicadas. Así que tenemos que entender, cuando vemos noticias, las vamos a ver desde la cartelera del cielo. Como Adonai quiere que nosotros la veamos y no como los medios de comunicación no lo están manejando. Acuérdate, lo que tú ves en las noticias, más o menos el 90% no es lo que está pasando originalmente. Hay un poderoso movimiento de manipulación. Y entonces, ¿a dónde nos tenemos que ir a ver las noticias? A la cartelera del cielo. ¿Y dónde se ve la cartelera del cielo? En este momento, en la Torá, en el presente, en el pasado y en el futuro. Baruch Hashem. Mateo 24, 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. No dice que te quedes, dice que huyas. A ver, ¿de dónde es que tienes que huir? Porque es que, ¿sabes qué? Como no hacemos la auditoría necesaria, entonces pensamos que nos tenemos que ir del país o de irnos de este lugar. Vamos a ver qué es lo que la Torá nos está hablando. El bien inmueble de mayor potabilidad en el planeta Tierra es una pequeña montaña que se encuentra en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, llamado el monte del templo. Ese es el bien inmueble mayor cuidado del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el monte del templo para el pueblo de Israel es el sitio sagrado para las tres principales religiones, digámoslo entre comillas, monoteístas de la palabra.
El judaísmo es monoteísta, 100%. El cristianismo es monoteísta, 50-50. Y el islam es monoteísta, 20%. Y parece que el islam fuera la monoteísta o que el cristianismo fuera monoteísta. Vamos a hablar de eso. En el monte del templo, amados, es completamente sagrado para los, digámoslo, cristianos, comillas, cristianos católicos. Porque para ellos el Mashiach fue crucificado cerca del templo Moria. Pero ¿habrá algo más profundo allí? Ahora, para el sagrado de los musulmanes, por causa de las dos mezquitas islámicas, la cúpula de la roca, o sea, el Qubat, el Saqqara, la cúpula de Al-Aqsa, es una de las segundas mezquitas en el extremo sur del monte del templo. Mira, originalmente está encargada por Abdul Malik Marwan y construida entre los años 709 de nuestra era al 715. Pastora, esto es importante, por supuesto, porque esta cúpula, esta mezquita no fue construida antes de los tiempos de los dos templos, sino después de la destrucción del segundo templo, o sea, en nuestra era, por su hijo, el califa Walid. En el momento del Consejo Supremo Musulmán Aqab, controla el acceso a toda la montaña donde estaba el templo de Jerusalén. ¿Sabes que a los cristianos y a los judíos, digámoslo, no se les permite con la cúpula de la roca entrar o tomar posesión? En el 691 de nuestra era, después de que los musulmanes iniciaron su ocupación de Jerusalén, o sea, en el 638, Abd al-Malik, un gobernante islámico de Damasco, construyó la cúpula de la roca. En este momento, amados, el grupo de los omeyas tiene su sede central en nada más y nada menos que en Damasco. Y a los abisíes tenía la suya en Irak y en Arabia. ¿Qué es esto, Pastora Pili? Son los grupos que estaban envueltos en conflictos. De acuerdo a lo que vemos nosotros con el historiador Orfir, Malik era una realidad, un seguidor de la fe judía. Póngale mucho cuidado a lo que voy a compartirle. Entonces a los seguidores de Malik se les dijo que oraran mirando hacia Jerusalén en lugar de a la Meca. Esta es una costumbre judía que fue establecida por Salomón. Los seguidores iban en peregrinación a Jerusalén en lugar de ir a la Meca. Dio a los judíos ese derecho a gestionar el monte del templo y les permitió encender velas en la cúpula de la roca. Ahora, ¿por qué, Pastora Pili? Porque Malik no era judío, era de la descendencia musulmana. Malik fue el llamado el justo por los judíos e infiel por los musulmanes. De acuerdo con Ofir, el historiador, los musulmanes borraron de su historia la información acerca de este hombre. Este compendio que estoy compartiendo en este momento está en mis notas cuando leí el libro Historia de Malik del historiador Ofir. Fue tan impresionante cuando tomé en mis manos el libro y vi la historia de lo que había sido este hombre y lo que él deseaba hacer con el monte del templo, que fue borrado de la historia para que nunca se hablara de lo que verdaderamente este seguidor del justo por los judíos había hecho en Jerusalén en el año 691. Ahora, teniendo en cuenta, tengo otro libro de arquitectura de la cúpula que fue realizada por los bizantinos. Ninguna otra mezquita en el mundo tiene 8 lados. ¿Por qué, pastora?
La entrada en esta área es diferente a lo que normalmente se utiliza en una mezquita. Estoy hablando de la cúpula en Jerusalén, ¿verdad? Los constructores no colocaron un midrash, que se llama así, en el edificio para mostrar la dirección de la Meca hasta 1947. Esto se ha hecho que algunos sugirieran que el edificio original fue en realidad, oiga lo que voy a compartir, esa cúpula en realidad era la casa judía de oración. ¿Y por qué tantos años nos hemos demorado en descubrir la verdad de esa casa, que verdaderamente fue construida como una casa judía de oración, digámoslo, como una sinagoga? Entonces, porque por muchos años yo me pregunté cómo los judíos pudieron permitir que les construyeran una sinagoga en Israel. En realidad nunca construyeron una sinagoga, perdón, una mezquita en Israel. Pero es que en realidad nunca fue una construcción de una mezquita, sino era una casa judía de oración. Ahora, en el libro que tengo en mis manos, que estoy leyendo notas especiales, porque a mí me encanta buscar historia y mirar la historia desde una perspectiva bíblica. En el libro del doctor Ben Zion Dinur, él enseña que la historia cuando los judíos tenían una casa de oración en los primeros días de la ocupación árabe. Entonces, cuando vino la invasión árabe a las tierras de Israel, había una casa de oración en el instituto en el monte del templo, y era una casa de oración judía. Ahora, después de que los judíos fueron expulsados de la zona, el rabino Abraham Bar Chia Hanassi dijo: los reyes israelitas tenían el buen hábito de permitir a Israel venir al monte del templo y construir allí una oración y un midrash. ¿Sabes qué? Esto es muy importante verlo, porque cuando nosotros vemos a los famosos, a los caraítas de Ben Yurachab, que exponían claramente lo que era la casa de oración judía en el templo, vemos lo que sucedió para esa época. Después de que los israelitas ocuparon Jerusalén, dieron permiso a Israel para entrar en el monte del templo a vivir allí. Y les dieron patios de Adonai y ellos rezaban allí por muchos años. Pero luego vino la invasión árabe musulmana y fueron desalojados de este lugar. ¿Sabes que el historiador Sibias, que era un armenio, dijo: después de que los judíos disfrutaron durante, según el tiempo, de la ayuda de los árabes, decidieron reconstruir el templo de Salomón. Y descubrieron el sitio en el lugar santísimo y construyeron una casa de oración para sí mismos sobre los cimientos del templo, usando el resto del templo. Por eso es que nosotros, cuando vemos a Rambam, o sea, a Maimónides, cuando vemos a Maimónides escribir lo que fue la visita de Jerusalén en 1165, lo describe y dice: y subió al monte del templo y oró en la gran casa santa, donde había estado el lugar santísimo. O sea, fíjate lo que te estoy compartiendo, que tiene una importancia total y absoluta en la vida espiritual de nuestras vidas. Cuando oramos nosotros y vemos esa cúpula, nosotros ya sabemos por dónde va nuestra vida espiritual, ¿verdad? Ahora, existe una controversia islámica que puede generar la Tercera Guerra Mundial, y es esa cúpula, lo que era la casa de oración judía, que se convirtió en la mezquita de Al-Qaeda en Jerusalén, que está en el monte del templo. En el Islam, amados, una vez que se construye una mezquita, tanto la mezquita como la tierra se convierten en propiedad permanente del Islam por el resto de la historia humana. ¿Has oído fascinantes cuentos descabellados sobre cómo será eliminada la mezquita? ¿Alguna vez lo has escuchado?
¿Sabes que circula un rumor de que los saudíes van a pagar para que la mezquita sea trasladada a Arabia? Porque creen que algunos radicales, digámoslo, judíos o cristianos, ultra religiosos radicales, podrían hacer volar el edificio en pedazos. Esto es un poco probable, ¿verdad? Y sería como muy rechazado. Pero no solo globalmente por los musulmanes, sino también por los palestinos que viven en Israel, en Gaza y en la ribera occidental. Entonces, una solución podrá ser un proceso de paz en virtud al cual la montaña sea compartida por las tres religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Ahora, no solo hay un amplio espacio para un templo judío, sino también para la iglesia cristiana de gran tamaño. Los tiempos de adoración podrían variar, ya que los musulmanes adoran el viernes, los judíos el sábado y los cristianos el domingo. Ahora, ¿sabías que últimamente he recibido muchísimas notificaciones por una fuente interna de noticias que estoy muy conectada con esa fuente de noticias en el Instituto del Templo, que hay una gran posibilidad que se discute en secreto una reunión con el Vaticano? Cuando Yasser Arafat todavía vivía, Arafat rechazó la idea, pero algunos de los moderadores del grupo creyeron que un futuro de paz podría ser llevar a la montaña que fuera compartida con las tres religiones. Póngale mucho cuidado a lo que voy a compartir. Los musulmanes niegan que haya habido cualquier persistencia judía en el monte del templo. Imagínate. Quieren negar 3.800 años de vida de Israel en todo lo que fueron los templos, tanto históricamente, geográficamente, arqueológicamente, científicamente. Entonces, sabiendo nosotros que la arqueología va completamente al 1000% demuestra que hubo un templo en Jerusalén. En Nehemías capítulo 3, verso 26 se menciona la puerta de las aguas, que se remonta al siglo X, antes del Mashiach, cuando los arqueólogos descubrieron 40 vasijas en la zona. ¿Sabías que se han descubierto bullas? O sea, un amuleto que se llevaba como un medallón, y se encontró un milbots, vasijas de baño utilizadas para las prácticas de purificación en la base de las colinas. Entonces, desconocer arqueológicamente que Israel ha ocupado el territorio y que han habido los templos de Israel es desconocer que existe el mundo. Pues, ahora, número 2, la piedra del regocijo. ¿Qué es la piedra del regocijo, Pastora Pili? Vamos a hablar de eso. En 1967, o sea, 1900 años después de que la 10ª Legión Romana derribó los muros de Jerusalén y quemó el templo sagrado, los arqueólogos estaban excavando cerca del muro occidental cuando descubrieron una parte de la muralla del periodo romano. Entonces, a medida que les despejó la superficie de una piedra en particular, se hicieron tan visibles las letras hebreas, el entusiasmo barrió el grupo y pronto se hizo evidente que algunos siglos antes alguien talló un mensaje de esperanza en la propia piedra. ¿Sabes cuál es el mensaje de esperanza que había en esas piedras que fueron encontradas arqueológicamente? La palabra de Isaías 66, 14, que tanto me llega ese libro de Isaías 66 a mi vida. Cuando ustedes vean esto, dice la piedra, se regocijará su corazón y su cuerpo florecerá como la hierba. Eso es lo que apareció en lo que fue las excavaciones en el muro del occidente cuando aparece esta escritura de Isaías capítulo 66, verso 14. ¿Sabías que en 1967
que las fuerzas militares israelíes capturaron parte del muro oriental en la ciudad vieja de Jerusalén, unieron la sección occidental con la mitad de la oriental. A ver, ¿qué pasa con eso, Pastora Pili? Pues que nada más y nada menos reunificaron la ciudad de Jerusalén bajo el control de israelí. Esta fue la primera vez desde el año 70 después del Mashiach que toda la ciudad estuvo en las manos del pueblo de Israel. Ahora, número 3. ¿Qué va a pasar en el futuro templo de Israel? Tenemos que hacernos esa pregunta porque estamos en la entrada al umbral de la construcción del templo. ¿Sabías que las escrituras proféticas indican que el futuro en este monte existirá un templo de judío, un templo para Israel, el templo de Israel? ¿Sabías que en 2 Tesalonicenses 2:4 Pablo dice que el futuro hombre de pecado, o sea, el antimachía, se sentará en el templo de Adonai como Adonai, haciéndose pasar por Adonai? Cuando Pablo escribió esto, mis amados, el pasaje del templo judío todavía existía. Pablo escribió este pasaje, pero el templo, o sea, el segundo templo, todavía existía, ¿verdad? Como vemos. Entonces, si vemos que hay un futuro antimachía y ya no existe el templo de Israel, de alguna forma el templo debe de ser construido para el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, una gran referencia al templo se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, del 1 al 2, ¿verdad? Vaya conmigo. Donde Johanán se le dice: levántate y mide el templo de Adonai y el altar a los que adoran en él. Porque el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, Johanán no estaba viendo el templo en el cielo, sino el templo terrenal con un patio exterior que fue entregado a los gentiles. Como la mayoría de los estudiosos coincidimos en que Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95 después del Mashiach, entonces la profecía de Johanán no podría haberse referido al templo, al segundo templo, porque aún existía. Entonces, cuando nosotros vemos lo que estamos hablando, Johanán está mirando hacia el futuro. ¿Y qué ve? Un templo en Jerusalén. Se extiende que los gentiles tomarían una vez más la ciudad por un total de 42 meses. Los últimos 42 meses de los 7 años de la gran tribulación, de lo que hemos hablado. Entonces, durante la primera vez que yo estudié el tema del templo, cuando empecé a preguntar este tema, ¿verdad?, acerca de la reconstrucción del templo, la mayoría de gente respondía. Yo recuerdo tanto, hace 15 años, yo estudiando este tema, el espíritu de nuestra nación es nuestro templo, nos decían los cristianos, ¿verdad? Decían, no, el templo somos nosotros, ya no va a haber más templo, el templo está en el cielo y ya no más. Pero la mayoría tiene que reconocer que el Mashiach no vendrá a la tierra sin un templo. Por favor, el Mashiach está completamente relacionado con el templo. Porque entonces, ¿dónde va a oficiar su ministerio? ¿Dónde? ¿La mezquita de Al-Qaeda? Por favor, entendamos la profecía bíblica perfectamente. Ahora, las principales preguntas que surgen de este tema que estoy tratando y que tienes que abrir tus ojos es la primera. ¿Cómo podría construirse un templo de Israel en el monte del templo cuando allí hay 2 mezquitas islámicas, la de Al-Aqsa y la cúpula de la roca? ¿Cómo, pastora? ¿Quién construirá el templo? ¿Cuánto tiempo llevaría a completar tremenda estructura? Porque lo que da el templo no es cualquier cosa, ¿verdad? ¿Sabes qué?
en las actuales condiciones de Jerusalén, en las actuales condiciones de Israel y en las actuales condiciones del Medio Oriente, los eruditos modernos concluyen que no hay necesidad de un templo de Israel, sobre todo porque los musulmanes nunca permitirán que se les reconstruya en el tercer sitio más sagrado del Islam, después de la Meca y de Medina en Arabia. Ellos no van a querer. Ahora, los grandes estudiosos y estudiantes de apologética bíblica contemporáneos tienen diferentes opiniones respecto a la teoría de que un futuro templo de Israel vaya a ser reconstruido en el monte del templo de Jerusalén. Algunos eruditos modernos han descartado varias profecías del Brit Hadassah, considerándolas meramente simbólicas y meramente alegorías. ¿Sabes qué es lo que se predica hoy en día con respecto al templo? La predicación del Mashiach, la abominación desoladora, el lugar santo. Eso es lo que se predica, que está en Mateo 24:15, y no se quieren avanzar de ahí. Otros apologéticos dicen, no, pues es la advertencia al hombre de pecado, que se sienta en el templo de Adonai como Adonai, haciéndose pasar por Adonai. Váyase a 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Y hay otros eruditos bíblicos que toman el libro de Apocalipsis 11 del 1 al 2 y dicen, bueno, esas son las instrucciones a Yohanan en Apocalipsis para medir el templo y los que adoran en él. Pero nunca hacen una claridad apologética de la reconstrucción del tercer templo. ¿Sabes qué? Hay unas corrientes de medio en algunos musulmanes que creen que en el futuro los musulmanes perderán el control de la mezquita de Al-Qaeda en Jerusalén. Y que lo que es el celo de Israel y algunos cristianos, digámoslo, de la rama cristiana de la Reforma, se apoderarán de las mezquitas de la cúpula de la roca y de Al-Qaeda. Esas son profecías musulmanas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esta perspectiva? Sabes que hace varios años el Instituto del Templo de Jerusalén tomó una fotografía aérea del monte del templo y sustituyó la cúpula con una imagen del segundo templo de Israel. Y era una fotografía que se vendía en las tiendas para darle a los turistas un ejemplo muy visual de cómo ser y cómo sería o cómo se veía el monte del templo con el templo judío construido en el sitio. ¿Sabes que esta fotografía causó un pequeño alboroto cuando el ex líder de la Yasser Arafat lo sostuvo durante una entrevista en la televisión en Indonesia y advirtió que la mayor nación islámica del mundo sobre los futuros planes de Israel, y dijo, ojo porque van a construir el tercer templo después de eliminar la cúpula de la roca desde sus cimientos. Óigame, ya es una profecía que ellos ya saben que va a suceder. Ahora, pastora, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál va a ser el plan de desarrollo para llegar a ese nivel de destruir esa mezquita musulmana? ¿Debe o no debe ser construido el tercer templo de Israel en Jerusalén en algún momento del futuro? Esta es la pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Debe o no debe? ¿Es importante o no es importante? Mira, en primer lugar, no sería creíble una interpretación bíblica que dijera que las advertencias proféticas de Mateo 24, o sea, la futura abominación desoladora, o la de 2 Tesalonicenses 2, el anticristo se sienta en el templo, o la de Apocalipsis 11, 1, 2, la medición del templo, no sería nada creíble la Torá, ¿verdad?, si no se cumpliera. No son más que símbolos o alegorías, diría la gente, ¿sí?, ¿verdad? Pero realmente la palabra de Adonai confirma que efectivamente se hará el plan de Adonai. Daniel 9:27 dice
durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Adonai. Después de esto, Adonai destruirá al malvado que lo ofendió. O sea, fíjate que Daniel está diciendo, efectivamente va a haber templo y va a haber una antimachía, pero va a venir uno que lo venza. Así que te tienes que poner, pero mejor dicho, clarísimo para entender por dónde vamos. Este acuerdo es firmado con un gran número de gente. A ver, ¿qué quiere decir eso, pastora? Aludiendo a muchas naciones diferentes. Ahora, pero es importante notar que el antimachía, quien romperá el contrato, invada Jerusalén y detenga los sacrificios del templo a mitad del tratado de los 7 años. En caso de que los líderes de Israel, que son digamos, los dos testigos de Apocalipsis 11, erijan un nuevo templo de Israel en el monte del templo, la invasión de la antimachía tendrá el fin de liberar a las montañas sagradas de la presencia de Israel y sus infieles. Podría ser que el hecho de que los judíos ofrezcan un sacrificio en el templo fuera una chispa en el barril de la pólvora encendida, amados, de la guerra final. Pero póngale mucho cuidado a lo que le voy a compartir. Nosotros entendemos perfectamente que vienen 42 meses para construir el templo. Oiga lo que le voy a decir. Viene un tiempo en donde se va a agilizar la construcción del templo. Ese tiempo ya empezó. Ya está lo que son los instrumentos musicales, ya están los elementos de todo lo que es internamente del altar, de las vestiduras sacerdotales. Ya ese tiempo comenzó. ¿Sabes que a comienzos de 1990, el pastor Mike Coleman, no sé si tú lo has escuchado hablar, pero es un tremendo hombre de apologética, se reunió con uno de los profesores de la Universidad de Hebrea, el doctor Asher Kuhlman, cuya pericia incluye el templo judío y la historia del monte del templo. ¿Sabes qué? Inmediatamente después de la Guerra de los 6 días, o sea, como en 1967, Kuhlman pidió personalmente el monte del templo y tomó fotografías de varias ruinas que datan del periodo romano. El templo de Machía, el templo de Israel. Y luego tomó pruebas gráficas que indican que una vez hubo templo en Israel en el monte. Tras ocurrir había fotografías de fuentes islámicas que quitaron las piedras y las columnas para borrar toda la evidencia en cualquier presencia de Israel. Pero las fotografías quedaron como evidencia de que efectivamente había templo. De acuerdo con lo que Kuhlman le dijo a Coleman, si Israel fuera a reconstruir el templo, tomaría, oiga lo que le voy a decir, 42 meses. No para construir las instalaciones, pero sí para ofrecer algunas oraciones durante las lunas nuevas, Shabbats y días festivos. Con solo que haya el altar, ya hay templo. Poderoso. ¿Sabes qué? Estamos entrando en una época de tribulación. Déjame decirte por qué estoy diciendo eso. Por primera de Tesalonicenses 5:3. ¿Qué dice la palabra de Adonai? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Vendrá destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Nosotros estamos viendo en este momento, en el auge total de lo que está sucediendo en la vida de Israel. En esa cúpula están puestos los ojos del mundo. Pastora Pili,
¿quién reconstruirá el templo? ¿Sabes que hay numerosas opiniones en cuanto a quién realmente reconstruirá el templo? ¿Sabes que la mayoría de personas durante muchos años apologéticamente llegan a decir, bueno, es que el anticristo es el que construirá el tercer templo? Él será el encargado de la construcción del templo cuando sea recibido y confirmará por los judíos religiosos como el Mesías esperado. Esta teoría, amados, pone de relieve que solo a un judío se le permitiría iniciar el proceso de construcción. Por lo tanto, amados hijos, entendiendo la profecía bíblica, recuerden de dónde va a salir el antimachía, de Turquía. Y recuerden que el antimachía parece que es descendencia judía. Acuérdense que yo ya expliqué todo eso y lo expliqué perfectamente en el ámbito espiritual. Ahora, esta teoría se viene abajo para recordar la historia de los templos judíos. ¿Por qué, pastora? Tanto el templo de Salomón como el templo de Herodes fueron construidos por los gentiles. Durante la reconstrucción del primer templo, Salomón contrató a miles de gentiles del Líbano para trabajar como los trabajadores hebreos en la preparación de maderas y erección de la mayor templo de todos los tiempos. Lee Primera de Reyes 5 para que veas lo que te estoy compartiendo. Ahora, Nehemías reconstruyó el templo después de la cautividad de Babilonia. Pero, ¿sabes? Un gentil llamado Herodes el Grande amplió la plataforma exponiendo el monte del templo hacia el sur. Por eso es que nosotros vemos que los gentiles pueden participar en la construcción de un templo, porque mientras el templo está siendo construido, los trabajadores son considerados ceremonialmente impuros. Una vez que el edificio sagrado se completa, tanto el edificio como el mobiliario deben de ser purificados con el agua de la purificación. ¿Esto qué quiere decir, pastora Pili? Pues por lo que ha de ser y por lo que viene pasando en nuestra vida, hemos demostrado que las indicaciones bíblicas de que el anticristo será un gentil y no un judío, no va a ser recibido como los mesías de judíos cuando invada Jerusalén. Va a crear una imagen de sí mismo, haciendo que muchos judíos huyan al desierto. Esto está en Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Ahora, pastora Pili, ¿quién entonces va a llevar la carga de iniciar los planes para un nuevo templo judío durante la primera mitad de la gran tribulación? Por eso estoy tocando este tema, porque necesitamos entender quién va a hacer ese papel. ¿Sabes que después de muchos años de los comentaristas bíblicos apologéticos y de escuchar argumentos y de estudiar escrituras y de escudriñar en el libro de Gidgalud, entonces el candidato para participar en el proceso futuro será reaparecido como el profeta Elías? A ver, pastora Pili, explica eso. ¿Sabías que los dos testigos que tienen que ver con qué? Acuérdense que yo lo enseñé con el Tanakh y con quién más, y con el Brit Hadasha, que representan a Elías, ¿verdad? ¿Qué vemos? En la historia bíblica, 2 hombres mortales escaparon de la muerte y fueron trasladados al cielo. El primero, el hombre que puso la vida espiritual de enseñanza, que fue Elías. Ahora, tanto Zacarías como Johanán pintan la misma imagen de esos 2 testigos ungidos. Hazte una pregunta. ¿Estos 2 testigos son de hombres que profetizarán durante 42 meses en Jerusalén? A ellos se les dará un gran poder sobre los enemigos llamados los 2 olivos, los 2 candeleros, los 2 testigos. Y estos 2 se identifican por primera vez en Zacarías y son muy claros de entender en nuestra perspectiva bíblica y espiritual
a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vemos el papel de los dos testigos y vemos la reconstrucción de Israel, vamos a entender el principal argumento para esa construcción del templo. El principal argumento se levanta cuando se enseña cómo el antimachía hará cesar el sacrificio. Pues digo, pastora Pérez, pero luego los sacrificios ya no cesaron para siempre. Recuerda que yo he estado enseñando este tema porque por culpa de haber enseñado una mala práctica teológica y se creyó teológicamente, pero nunca se le hizo auditoría escritural, las cosas cambiaron completamente. La cuestión de los sacrificios es muy importante desde una perspectiva hebrea, puesto que el Mashiach se ha convertido en el último sacrificio por el pecado. Entendemos que algunos eruditos cristianos enseñan que Adonai nunca permitiría que se construyera un templo o que se volviera a introducir los sacrificios de animales. Eso es lo que están enseñando los grandes eruditos de la Reforma. Mashiach es el sacrificio definitivo por nuestros pecados. Pero entonces, si eso es así, de lo que teológicamente la Reforma ha enseñado, ¿por qué en Ezequiel 44 y 48 leemos la descripción del profeta de un templo que se construirá en Jerusalén durante el reinado milenial del Mashiach? Parte de ese proceso incluye el sacrificio de algunos animales. Ezequiel capítulo 40, verso 41. A ver, explícalo. Entonces, sin embargo, estos sacrificios no se ofrecen para la remoción del pecado. Son dones ofrecidos, digámoslo de esa manera, sacrificios memoriales. ¿Por qué, pastora? Porque Israel es una nación de leyes ceremoniales y de leyes rituales que están establecidas en la Torá, que se seguirán permitiendo, porque es la reinundación de los sacrificios, basándose en los numerosos mandamientos de la Torá de Adonai. Entonces, mientras Israel esté ofreciendo los sacrificios a la mitad de la tribulación, el antimachía tomará el control de Jerusalén, haciendo cesar el sacrificio. Ahora, si los musulmanes ven la llegada del antimachía como su mamí, ¿se acuerdan? Estarán encantados de ser que su líder va a Jerusalén y libera el monte del templo de los israelitas, matando a los dos testigos. De hecho, la muerte de los dos testigos será celebrada en las naciones de todo el mundo. Apocalipsis capítulo 11, versos 7 al 10. Qué tremendo poder de Dios el que nos da. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, acuérdense que ya sabemos quién es la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Adonai fue crucificado. Y los pueblos de las tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Y cómo esa profecía se puede cumplir ahora? Porque ahora tenemos la tecnología total para ver en vivo y en directo lo que va a suceder. Cuando Israel muere en Jerusalén, Cuando un judío muere en Jerusalén, esa persona es enterrada el mismo día en que murió. Cuando muere un musulmán, la persona es enterrada el mismo día. Sin embargo,
Si una persona que se ha blasfemado en contra del Islam es asesinada, a menudo su cuerpo se coloca en las calles y es escupido y pateado el cadáver y es humillado públicamente en varias naciones islámicas. Esto se comprobó en Irak cuando un coche con estadounidenses fue quemado y sus cuerpos quemados y colgados de cuerdas fueron abusados durante algún tiempo antes de ser quitados. Sabes que la muerte de estos dos hombres, de estos dos testigos, señala hacia la otra interesante tradición islámica sobre el Dajjal, el término real del maíz, Al-Dajjal, que significa el Mesías impostor, que es una figura apocalíptica y escatológica islámica. ¿Sabías que esta persona va a formar un ejército y va a luchar contra el Machía y el Mahí? Y este Machía puede ser el falso profeta de Apocalipsis 13:11, que tanto hemos hablado del caballo blanco de Apocalipsis 6. ¿Recuerdan, verdad? Entonces, permítame recordarles lo que Mahoma enseñó, que habrían 30 Yalí, cada uno de los cuales diría: yo soy el profeta, yo soy el profeta. ¿Sabes qué? Irónicamente la tradición musulmana enseña que el último Yal, en el final de los días, será un rey de los judíos. ¿Sabes por qué estoy diciéndote esto? Porque esta enseñanza es revelada en una serie de declaraciones registradas de los hadices, las supuestas declaraciones hechas por Mahoma y escuchadas por la familia y amigos más cercanos. Y que esta profecía lo único que quiere mostrar es que posiblemente la religión musulmana va a sacar falsos testigos. Y supuestamente esos falsos testigos serán como reyes y que van a hacer profecía bíblica haciéndose pasar por los dos testigos de Israel. Ahora, pastora, háblame del monstruo de un solo ojo. ¿Dónde está eso, pastora Pili? Vamos a hablar de eso. La descripción de ese futuro rey de los judíos es por lo menos descabellada en este momento, ¿verdad? Se dice que es un grande, que su cabeza estará por encima de las nubes y que sus talones estarán por debajo del punto más profundo del mar. Sabes que algunos toman esto literalmente, pero los eruditos islámicos contemporáneos indican que esta imagen son un punto de vista simbólico del dominio de los Al-Dajjal sobre el aire, la tierra y el mar. No se vaya más lejos que el 15 de mayo del 2020, en 5780, el ejército que va de lo que es el ejército naval de los aires, que va a combatir, como decir, la batalla espiritual de lo que es los cielos. Creo que esto necesitamos ahondar y entrar en ese propósito, porque como que no nos damos cuenta de las noticias cuando las noticias nos las dan, ¿verdad? Se le describe como el poderoso ejército Yahal, que peleará una guerra en los aires y que será una guerra galáctica. En 1967, cuando vino la guerra de los 6 días, el principal general de Israel, Moshe Dayan, bajo su dirección, la ciudad de Jerusalén fue librada de Israel y tuvieron libre acceso al muro de los lamentos. Y el general de Israel tenía un ojo dañado que llevaba cubierto con un parche negro que sobresalía. Algunos musulmanes ignorantes temían que el general pudiera ser Dayan, ya que los musulmanes habían perdido el control de Jerusalén. Estaba ahora en manos de Israel. Aunque el ejército israelí había tomado el control de la cúpula de la roca islámica y del monte del templo, el general Moshe Dayan devolvió la tierra a manos de autoridades islámicas. Entre los militares israelíes se temía que toma la posesión del monte del templo pudiera causar una guerra mundial
entre musulmanes e israelitas. Y el general Tuerto, digámoslo de esa manera, no resultó ser el rey de los judíos de la tradición islámica. Qué tremendo cuando vemos la historia, en la historia de la apologética y en las señales que Adonai nos da para entender lo que él quiere hablar. Ahora, hablemos de las letras de la frente. Ya hablamos de la marca de la bestia, ¿verdad? Y ya sabemos por dónde va todo esto. Sabes que la enseñanza de Dayal establece que todos los creyentes musulmanes verán las letras KFR aparecer al frente del Dayal. Pastora Pili, ¿qué significa KFR? Kafir o infiel. Cuando estas letras sean vistas, los musulmanes deben de entrar a la mezquita y comenzar a orar instonablemente la protección del rey de los judíos. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque la mayoría de los musulmanes cree esta fuerte tradición sobre el Dayal y su manifestación como el rey de los judíos, tanto como muchos cristianos creen que el regreso del Mashiach. Estas tradiciones no solo son forma del fundamento de la enseñanza islámica sobre el tiempo final, sino que también tienen gran influencia sobre la forma en que los musulmanes reaccionarán al occidente y a las guerras que ocurren en su propio patio de trasero. Entonces, pastora, explica más minuciosamente lo que están diciendo. Déjame explicarte. El Dayal de los islámicos será un líder de los judíos. Los dos testigos de Apocalipsis aparecerán a los de Israel. Y la referencia bíblica de lo que te estoy diciendo está en Apocalipsis 11, del 1 al 6. Ahora, el Dayal de Islam tendrá 70,000 seguidores. Póngale mucho cuidado cuando usted vea a alguien de descendencia judía que tiene seguidores islámicos. 70,000. En cambio, lo que tendremos en Israel serían 144,000 seguidores. Apocalipsis 7:1. Estos 144,000 son seguidores de Torah. Mientras que el Dayal del Islam se ayudará a restaurar a Israel. Supuestamente él viene para ayudar a restaurar a Israel. Mientras que nosotros vemos que restaurarían todas las cosas. ¿Quiénes? Los 144,000 en Israel. Está en Marcos capítulo 9, verso 12. Y todas las cosas se restaurarán para este tiempo. Por eso nosotros estamos viendo la restauración de las fiestas del Eterno, la restauración del Shabbat, la restauración de la Torá, porque estamos en el tiempo. ¿Qué vemos? El Dayal del Islam tomará el monte del templo. ¿Qué vemos? Y él ayudará a construir el templo de Israel. Apocalipsis 11, 1 al 2. El Dayal vendrá desde el este, mientras que nosotros vemos que en Israel se levantará desde el este. Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 3. ¿Qué vemos en el Dayal del Islam? Obrará tantísimos milagros que el mundo se sorprenderá. Pero ¿qué vemos para Israel? Que se obrarán milagros, pero no serán los milagros desde el punto de vista islámico ni de la reforma, sino milagros poderosos, sustentados bíblicamente en la Torah. Eso será Apocalipsis 5, del 11 del 5 al 6. Entonces, Pastora Pili, explica esto. Si ya tenemos la marca, ya sabemos de dónde va a venir el antemachía, ya sabemos cómo se va a operar el espíritu de la iniquidad, esa imagen que esa bestia traerá, ese poderío que nos dará, ¿a dónde va a concluir este tema con la cúpula de la roca? Te lo voy a explicar. Tanto en el libro de Daniel, amados, como en el libro de Apocalipsis, se presentan el mismo clímax de sus visiones del tiempo del fin. El reino de la bestia es derrotado y destruido por el regreso del Mashiach, Yeshua HaMashiach. Este regreso está identificado como el Rey de Reyes y Señor de Señores,
como lo anuncia Apocalipsis 19:16. Ahora, ¿crees tú que puedes ver que estamos ciertamente en el tiempo del fin? ¿Tú te ves que estamos ahí? ¿Sabes que las naciones de la profecía se están alineando en posición para las grandes batallas profetizadas bíblicamente? Aunque habrá diferencia de opinión respecto a algunas partes de esta enseñanza que estoy dando, y muchos dirán, no, eso no va a ser así. Amados, creo que hemos dado un cuadro de gran escala de lo que ocurrirá y de cómo entrar en juego los acontecimientos recientes. Hemos ido entre bastidores para ver lo que va a suceder, amados. Ahora, vamos a prepararnos para la primera escena del drama de los últimos días. ¿Sabes por qué? Porque el telón está a punto de levantarse y la acción está a punto de comenzar. ¿Sabes que los actores están tomando la posición en el escenario? ¿Sabías que esta está poniendo tan interesante cada día? Pero al menos tú y yo ya sabemos que el resultado. Y sabemos que para nosotros los creyentes en el Mashiach va a ser un gran día cuando nuestro Mashiach regrese. Y ven pronto, Mashiach, porque tu comunidad te espera. Baruch Hashem. Tras varios días de protestas en Israel por la reinauguración de la sinagoga Hurva, ya hay una víctima mortal. Un hombre murió al caer un cohete desde Gaza, territorio palestino. Son dos los motivos por los cuales aumentó la tensión. El primero fue la autorización del gobierno israelí de crear 1.600 viviendas en Jerusalén Este, la parte árabe de la ciudad, que los palestinos reclaman como su capital. El segundo tiene que ver con la reinauguración de un templo judío del siglo XVII y por una profecía de la misma época. La sinagoga Hurva fue construida en 1694. Poco después fue destruida por primera vez. Estuvo en ruinas 140 años, por eso se llama Hurva, que quiere decir ruinas. La volvieron a construir y se convirtió en una de las más importantes de Jerusalén, hasta ser destruida por segunda vez en 1948. Y tal como lo advirtió una profecía rabínica hace 300 años, esta semana fue reinaugurada por tercera vez. Pero la profecía también dice que cuando vuelva a levantarse Hurva, también se reconstruirá el tercer templo de Jerusalén, y este quedaría donde estaban los dos primeros, es decir, en el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, la mezquita de Al-Aqsa. Crea uno o no en profecías, lo cierto es que la tercera reconstrucción de Hurva amenaza con ser el inicio de una tercera intifada, es decir, levantamiento palestino, lo cual no conviene a nadie. Buenas noches. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral.